Si esto te suena exagerado, lo entiendo. A mí también me sonaba así antes de vivirlo. Empecé la mañana igual que terminé la noche, tieso en la camilla, con el rifle apoyado en el regazo como si fuera un salvavidas. Dormir había sido una trampa. Pequeños hundimientos en la oscuridad donde no sabía si estaba soñando o si solo estaba ahí, con los ojos cerrados, aguantando la presión de la noche. La frase del tío Raúl me seguía picando en la cabeza con cada tic del reloj. Las reglas no son infalibles. Cuando por fin me obligué a levantarme, el cuerpo se me quedó trabado. Un círculo perfecto de hongos rodeaba la camilla. No estaban ahí anoche. Ahora había sombreros pálidos, color diente viejo, brotando gruesos de las tablas barnizadas, como si la torre se estuviera pudriendo por dentro. Los tallos se curvaban hacia mí, delgados, temblorosos, amontonándose cerca, demasiado cerca. Más allá del círculo, la habitación se veía borrosa, distorsionada, como si la mirara a través de un vidrio deformado. El escritorio, la linterna, la puerta, todo seguía ahí, pero se sentía lejos, inalcanzable. Dentro del círculo, el aire estaba húmedo, pesado. Olía a tierra mojada y algo agrio. Mi respiración se me hizo corta. El pulso me golpeaba contra la culata del rifle. Se suponía que la torre era segura, mi territorio, mi terreno, pero el monte había encontrado la manera de entrar. Los tarros de sal habían fallado de alguna forma. Miré rápido buscando algo para romper el círculo. Los guantes y la bolsa de sal estaban en la mochila, al otro lado del cuarto. No podía llegar. El rifle me había salvado antes, pero en ese momento era inútil. No iba a disparar al piso. No iba a abrir agujeros en la torre. No sabía qué más podría dejar entrar. Revisé los bolsillos. Me había dormido vestido. Y entonces lo encontré. La moneda de plata de repuesto que siempre llevaba. Brilló con la luz de la mañana, y por primera vez me fijé bien. Un lado estaba en blanco, como ya había notado. El otro tenía el símbolo raro, un ojo dentro de un rombo. El mismo que vi estampado en el contrato, en la estación de guardabosques. Y como esa vez, el simple hecho de ver el símbolo me bajó la tensión un poco. No me calmó del todo, pero me dio un segundo de aire. Dejé la moneda en el piso. Al caer, el sonido rebotó dentro de mi pequeño círculo, como si el aire ahí adentro fuera distinto. Con la punta del cañón del rifle, empujé la moneda hacia los hongos. En cuanto el borde tocó uno de ellos, la distorsión se vino abajo, y los hongos se marchitaron de golpe. Se encogieron, se retorcieron y quedaron como cáscaras negras. Respiré. Me bajé de la camilla sin quitarle el ojo al cuarto, y entonces lo vi. Como sospechaba, los tarros de sal estaban completamente vacíos. Los 4. Ni un grano. La torre estaba desprotegida. Me insulté en voz alta por idiota. No había salado las aberturas. Ni siquiera había puesto sal alrededor de la cama. Debía haberme mentado la madre 2 minutos completos. Así, tal cual. Aún así, una parte de mí entendió otra cosa. Para vaciar los tarros desde afuera, a esa distancia, lo que fuera que estuviera en el monte debía tener fuerza. No era un animal, no era un susto de mente. Rellené los tarros a toda prisa. Sal nueva, tapa bien cerrada, esquinas listas, rifle listo. Miré el reloj, eran las 6:28 am. Todo eso había pasado en unos minutos. Revisé otra vez el cuarto. Ningún objeto extraño, nada fuera de lugar, por el momento. Decidí empezar con el satelital. Con o sin las correcciones del tío Raúl, las reglas eran reglas, y la regla 9 me estaba comiendo por dentro desde lo de ayer, desde el encuentro con la no niña del impermeable rojo. No reporté nada cuando regresé. Venía alterado. Todavía estaba intentando entender qué había pasado. Y lo más raro es que yo ya había vivido cosas fuertes. 2 despliegues fuera, 17 muertes confirmadas, 4 amigos muertos frente a mí. El terapeuta decía que lo mío era leve. No sé, tal vez sí. Pero bastaron un par de días en estos montes para dejarme temblando en pleno otoño, sudando como si fuera verano. ¿Qué demonios le pasa a este lugar? Me quedé un par de minutos mirando a la nada, como si el cuarto fuera a hablarme. Luego saqué el satelital de su repisa, marqué el número y esperé los clics mecánicos.
Tenía la garganta apretada cuando solté la frase clave. Sé que 6 ha visto a 8:13 y 2 están allí. Esperé la confirmación, como siempre, y empecé a hablar. Reporté lo de ayer y un poco de lo de esta mañana. Me tomó 15 minutos completos sacarlo. Creo que hasta se me salieron varias groserías, de esas que salen cuando ya no estás cuidando la forma. Pero del otro lado no escuché nada. Ni un ajá, ni un recibido. Nada. Podría haber estado dando el informe solo para mí. Cuando terminé de hablar, me quedé con el teléfono pegado a la oreja. Esperé unos segundos tensos. Nada. Por un momento juraría que escuché tecleo muy débil del otro lado, como si alguien estuviera anotando algo en el silencio, pero también podía ser mi cabeza intentando inventar una respuesta para no sentirme solo. Y entonces, al fin. Reconocido. Permanezca en la torre de vigilancia hasta la patrulla de mañana. Continúe la vigilancia. Después de eso, la línea se cortó. Me quedé mirando el satelital, como si el aparato fuera a explicarme lo que acababan de ordenarme. Bueno, eso era nuevo. No me iban a dar nada que me sirviera, excepto quédate donde estás mientras arreglamos esto. Yo era un punto de contacto, un marcador en un mapa. Trabajar para el gobierno 101 otra vez. Volví a poner el teléfono en su estante. El clic al asentarse me sonó demasiado fuerte, y la frase se quedó dando vueltas en la cabeza. Permanezca en la torre de vigilancia hasta la patrulla de mañana. No era la forma normal de hablar. Las reglas eran rutina, tarros de sal, llamada, patrulla, tótems, regresar. Y ahora querían que no saliera. ¿Por qué? Salé la torre otra vez donde pude. Barrí las cáscaras negras de los hongos y las aventé fuera. Luego caminé de un lado a otro del cuarto 2 veces, con el rifle todavía en la mano. Todo mi cuerpo me pedía ignorar la orden y bajar. Dejar los tótems sin revisar. Después de haber hecho lo contrario los últimos días, me revolvía el estómago. Pero también sabía algo. Aquí, desobedecer reglas u órdenes era la forma en la que la gente desaparecía. Así que me quedé. Me obligué a estar ocupado. Me preparé café. A las 9:45 am ya era demasiado tarde para desayunar, así que hice algo como brunch. Revisé los tarros de sal uno por uno otra vez. Los 4 estaban bien. Las horas se arrastraron. La torre estaba demasiado silenciosa. Revisé las celdas solares y las baterías. Limpié el rifle lo mejor que pude. Hice vigilancia de incendios, de verdad, con binoculares, como si fuera un turno normal. El bosque detrás del cristal se veía tranquilo, casi bonito, pero cada vez que dejaba que los ojos se detuvieran en la línea de árboles, me regresaba la misma impresión inquietante. Los árboles no estaban ahí de adorno. Estaban esperando. Al mediodía escuché algo en el viento. Débil, distante, pero inconfundible. Un helicóptero. El sonido venía del oeste. Aguanté unos minutos tratando de convencerme que era imaginación, hasta que me rendí y saqué los binoculares. No era uno, eran 2. Uno tenía el perfil limpio y reconocible de un UH-60 tipo Black Hawk, pintado de verde oscuro, sin marcas visibles. El otro era más grande, un Chinook, doble rotor. Lo reconoces aunque nunca hayas volado. Los 2 rotores levantaban tanta corriente que incluso desde lejos parecía que estaban doblando los árboles. También venía pintado en el mismo verde oscuro, sin marcas. Los 2 estaban holgando cerca de un claro, y lo que me clavó la atención fue el Black Hawk. Los artilleros de la puerta apuntaban sus armas hacia una zona sombreada, como si tuvieran algo fijo ahí abajo. Me quedé mirando sin parpadear. Tuve una corazonada. Si cruzaba la ubicación aproximada con el mapa, eso iba a quedar exactamente donde estaba el tótem dañado. Solté el aire. Por primera vez, en días, tuve una sensación breve, reconfortante. No estaba solo. Lo que estaba pasando sí importaba. La gente de arriba, el gobierno o lo que fuera esta organización, estaba moviendo equipo real para arreglar el problema que yo acababa de descubrir. Pero esa calma duró poco. Porque equipo militar casi siempre significa una cosa. El problema ya rebasó lo normal.
Y si habían desviado helicópteros así hasta este monte, entonces lo que estaba allá abajo no era un susto. Era un problema grande. Un gran problema. Me quedé observándolos como media hora. Después regresé al interior y volví a caminar de un lado a otro de la torre solo para quemar energía nerviosa. Quería llamarles, quería hacer algo estúpido como saludar con la mano, pedir instrucciones, confirmar que me vieron, pero sabía que era mala idea. La regla sobre comunicaciones era clara. Solo teléfono satelital, nada de improvisar, nada de señales, nada de bengalas, nada que pudiera atraer el tipo de atención equivocada. Aún así, no pude sacarme la imagen de la cabeza. El Chinook colgando bajo sobre los árboles, los rotores sacudiendo el bosque en caos y los artilleros del Black Hawk fijos en algo escondido en la sombra. ¿Qué estaban viendo allá abajo? ¿Qué demonios justificaba ese nivel de fuego? Ya en la tarde el ruido empezó a desaparecer. Varias veces volví a sacar binoculares con excusa de vigilancia de incendios, pero en realidad era para comprobar si los helicópteros seguían ahí. Alrededor de las 3 los vi salir del área. Se fueron hacia el sur, rápido, y el monte volvió a quedarse como estaba, quieto, esperando. Bueno, eso fue todo. Estoy solo otra vez. Volvió el silencio normal, pájaros moviéndose entre copas, ardillas chillando en la distancia. Si no fuera por lo que vi desde el cristal, casi podría convencerme de que todo fue imaginación. Casi. El resto del día se estiró fino. Intenté leer. Había novelas en la estantería, libros que seguramente el tío Raúl leyó cientos de veces, pero no pude mantener la mente en una página. Terminé limpiando la torre 2 veces, revisé y reorganicé las reservas de comida. Hasta acomodé la neverita como si eso fuera a poner orden en lo que estaba pasando. Tomé notas sobre las reglas, sobre los cambios, sobre lo que sí había ocurrido, solo para mantenerme ocupado. Cuando la luz empezó a bajar y las copas de los árboles se volvieron siluetas, la inquietud vieja regresó. Los helicópteros se habían ido, pero el monte seguía ahí, frío, oscuro, esperando. A las 5:44 me rendí. Agarré los binoculares y barrí la línea de árboles por última vez. Norte, despejado. Este, despejado. Sur, niebla derramándose por la cresta como algo vivo, pero todavía normal. Oeste. Ahí. Una forma. Algo estaba de pie al aire libre. No cerca, tal vez a 100 metros cuesta abajo, pero se veía alto, erguido, nítido contra la maleza. Demasiado alto para un venado, demasiado delgado para un oso, demasiado recto para algo natural. Me quedé rígido. Los binoculares se me clavaban en la cara. La figura no se movió, solo estaba ahí, mirando, esperando. Me quise decir que era un árbol, un truco de ramas y sombras, pero el oeste era donde estaban los tótems, y en las entrañas yo ya sabía la verdad. Bajé los binoculares, parpadeé fuerte, sacudí la cabeza y los volví a subir. Ya no estaba. Claro que no estaba. Exactamente como en las historias de terror de las que antes me reía. Me subió un golpe caliente de coraje encima del miedo. Dejé el aumento clavado en ese pedazo de bosque durante 5 minutos completos, respiración corta, el corazón golpeándome en los oídos. No apareció nada. Cuando bajé los binoculares, me temblaban tanto las manos que casi los dejo caer. No supe si era rabia o pánico. Era una mezcla. Quédate en la torre. Continúa la vigilancia. Correcto. Entré y cerré con llave la puerta del balcón en cuanto crucé. Y entonces los vi. Las muñecas. 2 tabés, talladas en madera, como de 15 centímetros, sentadas de espaldas en mi escritorio. Se me cayó el estómago. Luego, la furia me subió como fuego y se tragó el miedo. Me puse los guantes, agarré las 2 muñecas y me las llevé al balcón. Las coloqué una junto a la otra sobre la barandilla plana. Con calma deliberada, como si no me temblara nada. Agarré el rifle del tío Raúl, metí un cartucho,
Lo hice una vez. Luego otra. No estaba pensando. Solo estaba cansado de que me usaran para probar límites. Apunté. Disparé. El trueno partió el aire. Las dos muñecas explotaron en astillas, fragmentos volando en el crepúsculo. Y por un instante mínimo, justo al filo del eco, creí escuchar un grito. No humano, un grito de dolor, largo, reverberando desde el monte. Entrecerré los ojos y sonreí sin darme cuenta. Volví a entrar con los nervios tensos, pero las manos firmes. El sol se desangró rápido. El bosque pasó de dorado a gris y luego a negro. Cuando encendí las luces del cuarto, el aire se sentía cargado, enrollado. La piel me hormigueaba como antes de una operación nocturna. Esa sensación de que algo está ahí afuera y solo está esperando el momento. Para entonces, la rabia ya se me había apagado. Y como en el extranjero, supe que el sueño no iba a llegar fácil. Esa noche regué sal en todo lo que se me ocurrió. En marcos, en esquinas, en el piso cerca de la cama, en la puerta. Consciente de que mi bolsa estaba bajando. El reabasto del sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. La mañana del quinto día no llegó tanto como se filtró por las grietas. La noche no terminó, solo se adelgazó. Mi cabeza flotaba en una niebla de medio sueño, atormentada por imágenes que no eran sueños. La linterna brillando sola, sombras caminando detrás del cristal, la certeza punzante de que si giraba todo rápido, iba a haber una cara pegada a la ventana. En algún punto el cansancio me arrastró, y la luz pálida sobre las copas fue la única prueba de que había sobrevivido otra vez. El rifle seguía en la cama, cargado. Mi mano se quedó ahí más tiempo del necesario antes de regresarlo a su lugar improvisado. Rutina. Siempre rutina. Primero, los tarros de sal. 3 esquinas estaban bien. La cuarta estaba más de la mitad vacía, y por dentro, mojada. No solo apelmazada, resbalosa, goteando como si hubieran metido el tarro en un sótano inundado. Gotas de agua bajaban por el vidrio desde adentro, aunque el aire de la torre era seco y helado. Lo vacié por el balcón. La masa cayó con un golpe húmedo y se deshizo como carne vieja. Lavé el tarro en el cereguero. Lo tallé con un trapo limpio. Luego lo rellené con la sal que me quedaba en la bolsa, ya notoriamente más ligera. Me lavé rápido. Me cambié. Me puse la chamarra pesada y la mochila. Saqué el rifle del estante improvisado y sentí alivio con su puro peso. Metí un cartucho. Y entonces, desatornillé la puerta. La escalera gimió bajo mi peso cuando probé los primeros escalones. El pecho se me cerró. Cuéntalos. Cuenta o si no. 1, 2, 3. Iba bajando, pero aún así conté. Lo hice sin pensarlo, como si los números fueran un cable a tierra. Para cuando llegué al segundo rellano ya traía sudor en la espalda. Y cuando puse el pie en tierra, se me paró el corazón. Había contado 42. Me quedé quieto un segundo, escuchando mi propia respiración. Maldita sea. Saqué el papel viejo y revisé la regla 3. Tal cual. Cada vez que subas la escalera a la cima de la torre, debes contar en voz alta el número de escalones. Debe haber 45 escalones y 3 rellanos, con el último con la puerta al mirador. Si el número es diferente cuando llegas a la cima, espolvorea sal en el último rellano y toca la manilla de la puerta con una moneda de plata antes de abrir. Eso decía subir, no bajar. Pero yo acababa de salir, no de entrar. Me quedé ahí, confundido, con la regla en la mano, esperando que mi cabeza encontrara una respuesta. Nada. ¿Se suponía que improvisara? ¿Eso querían? ¿Que yo decidiera qué hacer cuando la regla no encaja?
El aire de afuera estaba fresco, olía a pino, pero no tapaba el peso asfixiante que sentí en cuanto di el último paso, como si el monte se me hubiera pegado encima. Y me cayó una idea fea. Después de lo de anoche, mi desafío, el bosque estaba subiendo el nivel. Se sentía más cerca, escuchando. Volví a mirar las reglas. Revisé lo que traía encima. Bien, entonces vamos a improvisar. Lo primero que me hizo saber que iba por un camino correcto fue esto. Cuando saqué la bolsa de clavos de hierro, la que todavía no usaba, la presión en el aire se volvió peor, como si al monte le molestara ver hierro. Me obligó a apretar los dientes y respirar hondo. Puse un clavo en el último escalón. Retrocedí un paso, luego eché sal en la zona, como si estuviera marcando un límite, y empecé a cantar lo único que se me ocurrió que ya había funcionado una vez. Soy el guardabosques, tierra y aire. Soy el guardabosques, río y oso. Soy el guardabosques, lejos de ti. Soy el guardabosques, hasta que termine. Con cada línea la presión fluctuaba, subía, bajaba, como si alguien se acercara y se alejara, probando mi voz. Lo canté otra vez. La presión cedió un poco. Lo canté otra vez. Y para el quinto canto, por fin pude respirar sin sentir que el aire me apretaba el pecho. Parecía haber funcionado. Miré alrededor. No vi nada. Ninguna forma en sombras, ninguna niña, nada obvio. Con esa improvisación hecha, me di la vuelta y empecé la patrulla. Mochila ajustada, rifle en posición baja. El primero y el segundo tótem no habían cambiado. Monedas en su sitio, sal intacta. Brillaban apenas, como si fueran lo único limpio en ese sendero. El tercero estaba desnudo, sin moneda. Se me aceleró el corazón. Coloqué otra en chinga, reforcé la sal, me agaché con el rifle arriba, mirando hacia los árboles, esperando el movimiento que siempre aparece cuando bajas la guardia. Los troncos se balanceaban, pero no se sentía viento. El monte se había quedado en ese estado raro, sin sonido completo, sin vida visible. No era calma, era espera. En el cuarto, el estómago se me retorció. ¡Qué demonios! El círculo de sal estaba completamente disperso, como barrido. Y la moneda, sí había una, pero no era plata. Era cobre, deformada, ampollada, como si la hubieran arrastrado por fuego. A través del guante sentí un frío raro, como si el metal estuviera chupando calor. La cambié por unas de las platas del tío Raúl y aventé la de cobre lo más lejos que pude, sin pensarlo demasiado. Luego caminé alrededor del tótem, sin salir del camino, buscando en sombras. Un par de veces juré que vi una figura delgada mirándome, pero en cuanto enfocaba, se retiraba a la vegetación, rápido, limpio, sin hacer ruido. Fruncí el ceño, pero no había nada que pudiera hacer sin romper otra regla, no desviarme del camino. Y esa no la iba a romper. Y entonces llegué al quinto. Me quedé helado. El tótem dañado había desaparecido. En su lugar había uno nuevo, más alto, más recto, menos nudoso, madera pálida, fresca, y todavía resumaba savia. Las tallas no estaban gastadas como las otras, eran nítidas, profundas, demasiado elaboradas, espirales y marcas dentadas grabadas como venas. Y lo peor es que si lo mirabas demasiado tiempo, los símbolos parecían moverse. No cambiar de verdad, sino hacerte creer que cambiaban, como si el ojo resbalara. Pensé, ¿de verdad el gobierno trae repuestos de esto? ¿O alguien más lo puso? A un lado había un anillo de ceniza manchando la tierra, restos de fogata, madera carbonizada, y sobresaliendo del hollín, algo blanco, quebradizo. Me acerqué y me agaché.
Huesos, pequeños, de ave tal vez, o no. Estaban ennegrecidos, frágiles, rotos. Alrededor vi huellas de botas pesadas, seguramente la gente que mandaron ayer, pero lo que me puso la piel de gallina fue ver tiradas en el suelo vainas usadas, cartuchos de escopeta, cartuchos de rifle, no pocas, docenas, disparadas cerca, muchas. Ahí había pasado algo, una escaramuza corta, sucia, violenta, y algo en el bosque claramente no quiso que reemplazaran ese tótem. El aire ahí era distinto, más pesado. Traía una carga estática que me hacía doler las muelas. Un zumbido bajo en el cráneo, como si estuviera parado debajo de una línea eléctrica. Cada respiración me dejaba un regusto metálico en la lengua. Agudo, amargo, como cobre, como sangre. El monte ya no solo estaba mirando, podía sentirlo inclinándose. La línea de árboles se veía más cerca, más densa, como si durante la noche el bosque se hubiera movido para ahogar el claro con más fuerza. El silencio era opresivo, pesaba, como si el mundo contuviera la respiración, enojado, expectante. Durante 4 días me habían puesto a prueba con cosas pequeñas, sombras en la periferia, monedas desaparecidas, susurros pegados al cristal, formas que se borraban cuando las enfocabas. Puras maniobras para cansarme, para sacarme de centro, para hacer que yo mismo cometiera el error. Pero parado frente a ese tótem nuevo, con ceniza y casquillos regados en el suelo, la verdad se me metió en el pecho y ya no pude ignorarla. Lo que fuera que estaban intentando, no estaba funcionando. No pudieron alejarme con miedo. Y no podían matarme directo. Algo en las reglas los retenía, los amarraba. Eran términos viejos, más viejos que yo, más viejos que la torre. Tampoco esperaban que yo pudiera hacerles daño, no de verdad, no como para que se lo pensaran. Así que estaban cambiando las reglas del juego, estaban creciendo en desesperación. Y yo entendí otra cosa. Como yo era nuevo, ellos tenían una ventana corta para hacerme fallar, para empujarme a una estupidez grande e irreversible, antes de que yo aprendiera el patrón. Me acerqué un poco al tótem fresco. Las tallas eran líneas fluidas, curvas suaves que se metían en espirales y arcos. Los surcos atrapaban la luz como agua sobre piedra. Evocaban unión, regreso, camino. La madera se sentía cálida, viva de un modo extraño, no como los otros. Era reconfortante, como si el tronco respirara lento, no amenazante, tranquilizador. Como si estuviera diseñado para calmarme, para fijarme aquí, para que bajara la guardia. Volté a ver el suelo con hierba alrededor. Todavía apestaba a ceniza. Los huesos en el pozo de fuego eran frágiles y negros, pero no todos eran de animal. Lo supe incluso antes de acercarme demasiado. Había piezas que no correspondían con ave. Cerca del pozo, las huellas de botas profundas marcaban la tierra rumbo a la línea de árboles. Y ninguna regresaba. Ahí había pasado algo ayer, algo que quemaba huesos hasta volverlos ceniza, que deformaba monedas hasta dejarlas como escoria, algo que convirtió ese claro en un campo de batalla y lo dejó marcado con silencio y con casquillos usados. Me forcé a no quedarme más. Me volví hacia el sendero, decidido a terminar la patrulla y regresar a la torre, porque lo que sea que estuviera en esos montes ya no se sentía cómodo jugando juegos pequeños. Me quería fuera. Quería que los tótems fueran destruidos, y ya había dejado de tener paciencia. El resto de la patrulla fue tranquilo, tal vez demasiado. Después de caminar unos 20 minutos, el ruido ambiental del bosque se deslizó otra vez a esa quietud hueca. No era silencio total, era ese silencio que se traga tus pasos, que te hace esforzarte por sonidos que no llegan, que te deje escuchando tu propio corazón. Recordé la regla 10 palabra por palabra. Si los pájaros o el ruido ambiental se callan de golpe, toma nota del área y regresa directo a la torre. No corras, no te desvíes. Ya adentro, usa el satelital, empieza con la frase de la regla 8
y reporta dónde ocurrió la calma. Seguí caminando, mirando hacia adelante cada paso, no corriendo, no desviándome. Cuando llegué a la torre, el sonido había regresado. Ya pasaban de las 2. El sol estaba más bajo, pero no tanto. Esperaba que el clavo y la sal que dejé en el primer rellano antes ya no estuvieran. Seguían ahí. Los vi como un marcador de que alguien me había permitido regresar. Subí despacio, contando en voz alta. 3 rellanos, 45 escalones. Parecía que todo estaba normal otra vez. Sí, claro. Adentro revisé los tarros. 3 ya habían bajado a mitad. El cuarto estaba resbaloso otra vez. Un brillo húmedo se aferraba a la sal como sudor en piel. Gotas temblorosas pegadas al vidrio, como si el tarro respirara por dentro. Otra vez, lo vacié por el balcón, lavé el frasco, rellené los otros, los volví a poner en sus esquinas. Para cuando la noche empezó a sangrar por las ventanas, el aire dentro de la torre ya había cuajado. Encendí las luces, pero se sentían más tenues de lo normal, como si el brillo no alcanzara. Las paredes se veían estiradas, frágiles, como si algo de afuera estuviera presionando la cara contra ellas, esperando el momento de entrar. Cada gemido de las blancas, cada susurro del viento entre rendijas, me retumbaba en los huesos como una advertencia tardía. Y entonces me cayó encima, sin aviso. Me estaban observando. Era la sensación familiar de ojos desde la línea de árboles, sí, pero más intensa, como si lo que me mirara no solo quisiera que me fuera, como si odiara mi existencia. Me giré hacia la ventana. El cristal me devolvió mi reflejo, la camilla, el rifle, la bombilla del techo, la linterna apagada en la esquina, todo normal por un segundo. Luego la superficie del vidrio se onduló, como si algo lo agitara desde abajo. Mi cara se deformó, mis rasgos se borraron, y en su lugar apareció otra cara sobre la mía, mejillas hundidas, piel tensa sobre hueso, ojos manchados como de ceniza. Mi tío Raúl me estaba mirando a través de mi propia cara. Tenía los labios entreabiertos, estaba susurrando. Yo no escuché palabras, pero las sentí, como si rozaran calientes por dentro del cráneo, como si intentaran acomodarse en un idioma que mi cabeza no podía traducir. Me fui hacia atrás de golpe y choqué con la camilla con fuerza. La estructura tembló. Cuando volví a ver el vidrio, ya no había nada. Solo yo temblando con el rifle en la mano. La torre gimió. Un crujido largo, deformante, como costillas doblándose bajo presión. Y entonces llegó el sonido, profundo, primordial. Un gruñido demasiado grande para el mundo, vibrando a través de las paredes, a través del suelo, a través de mis dientes. No era solo afuera, se sentía dentro, envolviéndolo todo, empujando en cada costura de metal, en cada junta. Por un segundo no supe si las paredes lo estaban manteniendo afuera o si lo estaban manteniendo adentro. Mis manos se movieron solas. Revisé puertas, cerrojos, 2 veces cada uno. Revisé las baterías solares, 98%. Iba a durar toda la noche, pero eso no significaba nada contra ese sonido. Agarré una barra de granola y le di un mordisco sin hambre, por puro instinto, porque mi cuerpo sabía que iba a necesitar fuerzas. Arrastré la silla de metal al centro del cuarto, saqué la sal que me quedaba y la vertí haciendo un círculo aproximado alrededor de mí. No perfecto, no bonito, solo suficiente. Metí clavos de hierro por todo el anillo hasta que la circunferencia quedó erizada, como dientes irregulares. Luego me senté dentro, rifle agarrado con fuerza. El peso del arma me ancló, como si fuera lo único real en ese cuarto. Las ventanas se levantaban a los lados como bocas negras. Me obligué a mirarlas todas, una por una, esperando, escuchando. Hubo un segundo gruñido que se apagó hacia el silencio. Y el silencio fue peor, porque el silencio significaba que estaba tan cerca que ya no necesitaba voz. Entonces lo sentí, un jalón colosal en los cimientos de la torre, como si alguien hubiera tomado mi casa de metal y la hubiera sacudido con una mano. El primer impacto llegó con fuerza suficiente para moverlo todo, luego otro y otro. La estructura entera vibraba,
Objetos se cayeron de la mesa y de los estantes. Cosas que yo juraba firmes se soltaron. Me mantuve inclinado hacia adelante, apretando el rifle, usando el cuerpo para no perder el equilibrio. Una isla de firmeza dentro del temblor. Yo estaba seguro que los cristales iban a reventar. Los golpes duraron 30, tal vez 40 segundos. Se sintieron como una hora. Y de golpe, paró. Silencio otra vez. La torre seguía en pie. El cuarto estaba intacto. Yo estaba empapado de sudor frío. Aún así me quedé sentado dentro del círculo durante 4 horas más, ojos abiertos, sin parpadear de más, hasta que cerca de las 2 de la mañana decidí que era seguro retirarme. No fue confianza, fue cansancio. Respiré lento. Había sido una noche de viernes infernal. Y lo peor era esto.